Hola, soy Regina Sujovirsky, licenciada en Periodismo y Comunicación. Además, soy especialista de bioeconomía y hace 12 años me dedico a los bioalimentos. Soy directora de Disruption Studio, una consultora de innovación de procesos en Barcelona, España. Hoy vamos a hablar sobre cómo las TIC y Big Data potencian los proyectos y los procesos en el marco de la convergencia tecnológica. 3 temas para reflexionar de la transformación digital. Yo les propongo que en realidad hablemos de la transformación permanente. 3 puntos. TIC y Big Data son una expresión de la bioeconomía de gobiernos, empresas y ciudadanos. Europa, con sus leyes, modernizó el negocio de las tecnologías y les voy a contar casos de éxitos que potenciaron proyectos y procesos. En primer lugar, los que les propongo claramente es que desde Barcelona, Cataluña, España, lo primero que tenemos que reflexionar es cómo aprender. Aprendemos en realidad cuando podemos preguntarnos o reflexionar a distintos temas. En principio vamos a decir que la época donde mejor aprendimos fue de chico y esto fue así porque aprendimos jugando. Entonces yo lo que les propongo acá y lo que les vaya a contarles tiene que ver con esto de pensar desde la aventura. Súbanse a este globo que está aquí en esta imagen e identifiquen las aventuras que tuvieron que realizar todas aquellas empresas o emprendedores o también gobiernos que tuvieron que trabajar arduamente para poder avanzar en el desarrollo de las tecnologías. Es sin lugar a dudas que hay que vivirlo con pasión, hay que identificar el cambio que hubo en la modernidad y sobre todo las revelaciones de estos casos. Por supuesto, no se olviden del efecto sorpresa que les puede generar aprender nuevos conocimientos que les voy a manifestar en esta presentación. Por consiguiente, considero que tienen que ver rostros en estos casos de la tecnología porque en el marco de esta gran industria, la industria del 4.0, donde hubo muchos inventores, muchísimos inventores, con distintos rostros, ¿sí? Sin lugar a duda, cada uno se divirtió co-creando, ¿sí? Y si no te diviertes, no aprendes. El que más sabe, más aprende. Para adelante tenemos que pensar que existió una gran persona, un gran profesional, que fue Alan Mathieson Turing, que es considerado uno de los pioneros de la ciencia de la computación y una de las mentes brillantes del siglo XX. Sus trabajos de innovación formó parte de los pilares de la computación moderna, desde los ordenadores a los smartphones y tablets que usamos diariamente. Sin lugar a dudas, esta frase es muy representativa para todos nosotros y no quería dejar de mencionar a Turing. A su vez, tenemos que pensar que el Big Data y las TIC es una expresión de la bioeconomía, como les he dicho, y por supuesto vamos a centrarnos en el marco europeo, la política de cohesión que implementó a lo largo y a lo ancho de Europa. Por supuesto que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC es vital para la competitividad de Europa en una economía mundial actualmente que está digitalizada. Durante este periodo vamos a decir que desde el 2014 y el 2020 existió el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que es el FEDER, que consistió en 20 millones de euros para distintas inversiones de tecnología de la información y de la comunicación, que claramente resultó esencial como objetivo para preparar a Europa para la era digital, basados básicamente en los 11 objetivos temáticos de política de cohesión en este periodo, donde FEDER priorizó la ampliación del despliegue de la banda ancha, de las redes
de alta velocidad, el desarrollo del comercio electrónico y de productos de servicios de TIC y fortalecimiento, por supuesto, de la aplicación de TIC en la administración electrónica. Por supuesto que hubo un plan de acción que permitió una administración electrónica en toda Europa. Por lo pronto, vamos a decir que para adelante hay proyectos a largo plazo en donde vamos a mencionar a posterior en los próximos slides. Por supuesto que hasta aquí llegamos con el Horizonte 2020. El proyecto SCOPE es un proyecto que es innovador porque actualmente viene a trabajar lo que se puede decir que es la ciencia con excelencia, ¿sí? Porque las iniciativas de la investigación emblemática de tecnologías y futuras emergentes, que fue lo que se le determina FED Flagships, consiste en iniciativas científicas que abordan retos científicos y tecnológicos de carácter interdisciplinario a gran escala. Por supuesto, se requirió y se requiere de la colaboración de participación de grupos de investigación interdisciplinarios que aborden dichos retos científicos y tecnológicos, como así lo hizo GRAPHET y Human Brain Project. Las iniciativas emblemáticas deberán ser hasta aquí y hacia adelante en generar bases de conocimiento que permita a diferentes entidades europeas realizar desarrollos tecnológicos a futuros. Y estas dos les quiero mencionar porque forma parte de una explotación económica y beneficios de la sociedad. Por supuesto que está bajo el paraguas de la Fundación de la Unión Europea. Para adelante tenemos que pensar que existe una clara transformación digital de Europa para el crecimiento de la inteligencia en las áreas como la infraestructura de datos de alta calidad, la conectividad y la ciberseguridad. Esto ayudaría a asegurar el liderazgo europeo en supercomputación, Internet de la nueva generación, por supuesto la inteligencia artificial, robótica y macrodatos. Esto reforzaría la posición competitiva de la industria y las empresas europeas en la economía digitalizada y tendría un significado o un significativo efecto en cuanto a paliar y cerrar la brecha de habilidades que afecta a la Unión, de forma que los ciudadanos europeos tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para hacer frente a la transformación digital. Por supuesto, disculpen, me olvidé de parar el teléfono, pero bueno, estamos en momentos difíciles, por ende lo he dejado prendido, fue sin querer. Aquí, claramente que lo que hay que pensar es en la fuerza que tiene estos programas económicos, y lo que identificaron es que anterior a los programas anteriores, el principal problema que identificó la Unión Europea era que los programas marco anteriores se hacía mucho investigación más desarrollo por parte de las universidades y agentes de investigación, pero que nunca llegaban al tejido productivo o industrial por ser demasiado rompedores, ¿sí? Aquí se abría una brecha tecnológica entre la investigación y su aplicabilidad. Entonces, porque es que pensaron en armar un programa distinto, ¿sí? Básicamente tenemos que pensar que hay un instrumento que hay que dejar de pensar que fueron los programas anteriores para empezar a hacer alianzas a distintos partners industriales en proyectos de investigación para que se aproveche de primera mano las soluciones creadas en el seno de proyectos. Por ende, hay un instrumento, ¿sí? Hay una forma en la cual hay que instrumentar, que es garantizar la máxima transparencia, conectar a Europa en un marco financiero plurianual nuevo y moderno para la Unión Europea y hacer un espacio común europeo de datos. Esto, por supuesto, estos slides se los voy a dejar para que lo puedan analizar un poco más, pero Europa claramente se modernizó gracias a las nuevas tecnologías, y si Europa piensa hacia adelante en sus programas, en donde el plan digital pertenece a una modernización, ¿sí?
en esto de integrar distinto las tecnologías, básicamente basados en la innovación, el emprendedurismo, la educación y fuertes pilares pensando en los ciudadanos, en los usuarios, en las empresas y en la relación que tiene Europa en fomentar las tecnologías. Hoy en día tenemos que decir que Europa con sus leyes modernizó el negocio y ¿por qué pudo lograr y hacer esto? Porque hubo avances jurídicos en leyes donde el comercio electrónico, el derecho de autor, la privacidad electrónica, entre otras como las normas sobre el IVA y la ciberseguridad, fomentó el crecimiento de Europa, por lo cual hubo una protección en la economía digital y también trabajó o trabaja hoy en día en algo fundamental, que es la actualidad. La actualidad hoy tenemos como acceso abierto a la red. Hay una nube centralizada, como verán aquí, ¿sí? Donde conecta desde el e-commerce hasta el ciberseguridad, entre otras plataformas, pero se está pensando que para el 2025 y el más allá se genere un acceso abierto a redes donde exista una nube distribuida, ¿sí? Para más adelante, sin lugar a dudas, tenemos que pensar sobre qué va a pasar con las TIC. Hay una previsión de crecimiento de gasto en TIC para el 2020 que ha sido revisada a la baja, ¿sí? Y que gracias al efecto, no vamos a decir gracias, pero bueno, en definitiva, el comportamiento de frenar la economía a nivel global y sobre todo en España, que ha sido la primer país más afectado con el COVID, esto hace que haya una baja importantísima al 1,4% en el escenario más probable de acuerdo a las últimas encuestas realizadas ante la crisis, y lo que hay que determinar claramente que el crecimiento del gasto va a desacelerarse. Entonces, estos fueron algunos números que, de previsión o de proyección que a su vez el International Data Corporation arrojaba. Pero todos estos números habrá que seguirlos de cerca, ya que el potencial de las TIC empieza a ser cuestionado porque hay que basarnos un poco en las 10 compañías que hoy lideran el mercado de las TIC, como aquí van a ver. Hay un gran crecimiento, pero aquí el fuerte que quiero remarcar, más allá de las grandes compañías y su facturación y su, y su posición dentro del mercado de la industria de las TIC en Europa, lo que quiero mencionar es el capital humano. El capital humano de los profesionales que se calculan el 5,7 millones de desarrolladores en toda Europa y 15 ciudades con más de 50.000 desarrolladores de población. Londres y Berlín, París, son las comunidades tecnológicas más grandes. Pero no podemos dejar de mencionar que el sector de Cataluña en las TIC hoy lidera también una de las ciudades más importantes, sobre todo porque reúne cerca de 114.000 trabajadores, donde hay una facturación superior a 18.000 millones, y aquí en Cataluña se reúnen 16.000 empresas. Por supuesto, Barcelona es la cuarta ciudad más preparada para el futuro tecnológico. Esto es un poco rápidamente fuentes de Axio, ¿sí? A donde hay 29 clústeres a nivel donde reúne, por supuesto, un gran polo, un gran ecosistema tecnológico, sobre todo hoy vamos a hablar solamente en TIC y Big Data, pero
estamos en el centro de la innovación. Barcelona es el centro de la innovación donde muchas empresas vienen a conocer cómo Barcelona innova. A su vez, este es el ecosistema básicamente en las TIC. Aquí hay algunos logos de vendedores de programas, vendedores de programas, vendedores de maquinarias y servicios de consultoría y sobre todo algunas telecomunicaciones muy importantes. Acá este es el ecosistema un poco que ustedes van a ver acá en la región de Cataluña. Por supuesto que, como venimos diciendo, hay un gran desafío en cómo incorporar más conocimiento y ya para la época del 2017 se estimaba que faltarían 500.000 profesionales en las tecnologías de la información y hoy por hoy lo que está pasando es que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales reclama un acuerdo nacional en esta materia porque tiene que estar supervisado por el Parlamento, ha elaborado un plan digital para los próximos años, donde se centrarían en crear 250.000 empleados nuevos. Recuerden que, bueno, ya para el 2020 no están llegando porque la crisis del COVID afectaría mucho estos puestos de trabajo y si no se sube rápidamente a generar eventos emblemáticos para que haya nuevas formaciones y nuevos profesionales, esto va a quedar bastante, las TIC van a quedar un poco más bajas con respecto al crecimiento que va a tener la Big Data. Discúlpenme mi expresión, pero bueno, es un poco así lo que se ve. El Big Data está provocando profundos cambios en nuestra vida y en la sociedad y por extensión a nuestros entornos personales y empresariales. Hoy en día, claramente, hay una gran cantidad de sectores industriales aprovechándose de esta realidad. Esta forma parte de lo que ha anunciado el Business Review, que es la revista digital de Harvard. Por supuesto, aquí hay algunos números. Son números donde ya había proyecciones de cómo iba a crecer Europa en el 2020. Hoy se tienen que arrojar, se tienen que volver a hacer análisis, pero aquí lo que ustedes van a ver es que para el 2020 se generarían cerca de números de zettabytes de datos en nuestra actividad digital, números muy grandes, por lo cual 10% de estos datos serán útiles. En lo cual, por supuesto que es muy importante ver cómo se procesan, cómo se convierten en valiosos estos datos para las empresas, por supuesto, mediante soluciones de la Big Data. Si se espera que una máquina que tenga que ser infalible, no se puede esperar que sea inteligente, decía Turing, y básicamente esta es una de los proyectos más importantes en la era de la Big Data, donde este proyecto bomba, bueno, todos saben bueno, el enigma fue lo que potenció, por supuesto, a desarrollar nuevas estadísticas y todos los científicos y los matemáticos han evaluado esta máquina para generar lo que hoy se le llama el Big Data. Todos se apoyan sobre esta innovación que hizo Turing. Entonces, yo no les quiero dejar de compartir que existe hoy una película que se llama El Código Enigma. Por supuesto, el código de Enigma no pueden dejar de verla, ¿sí? Porque Alan Turing se considera como el pionero hoy de la Big Data y de la inteligencia artificial. Para continuar, vamos a pasar a los casos de éxito de procesos y proyectos, en donde
Por supuesto, Turing y Step Shop tienen algo en común, ¿sí? Que es la manzanita, porque Step Shop fue inspirado por la historia de Turing, que es el padre de la Big Data y la inteligencia artificial, como les he mencionado. Un poco la marca de Apple tiene que ver con que a Turing se lo encontró muerto en Inglaterra porque ha consumido una manzana con cianuro. Entonces, esa foto de drama a un gran experto matemático, Step Jobs, lo consideró como una fuente de inspiración para poder armar su compañía. Para adelante hay que pensar en estas grandes tecnologías que hoy fomentan proyectos de innovación, sobre todo la Big Data. Uh, Mare Nostrum es una máquina superordenador más potente de España, el quinto más rápido de Europa y el 30 en el mundo. Se ha desarrollado en 4 fases, como verán aquí, pero sobre todo esta máquina es un proyecto que la Unión Europea trabaja en distintas épocas del proyecto que se ha desarrollado. No quería dejar de mencionar porque este es un proyecto de Big Data muy, pero muy, muy potente. Les dejo para que lo puedan descubrir ustedes mismos si les interesa. Si no, pueden contactarme para yo darle más información. Para más adelante tenemos que decir que el proyecto, por supuesto es uno de los proyectos más importantes, basados también en un poco en el invento de Turing, y esto forma parte de la gran innovación del siglo XXI. Para adelante tenemos que pensar en proyectos muy significativos, como fue el proyecto que modernizó la Unión Europea, que fue el primer organismo para utilizar la plataforma de gestión. Por supuesto que lo que tenemos que pensar acá, que el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo logra, ¿sí? Una plataforma de gestión para, para generar relaciones, un poco optimizar la parte interna de las comunidades o de los estados, donde se puede cargar los presupuestos, las finanzas de contabilidad de activos, donde garantiza con continuidad las actividades de la seguridad, el cumplimiento de las normativas. Esto es bajo el paraguas del sistema SAP, ¿sí? Un sistema en los cuales hoy es considerado una plataforma mundial en donde esta tecnología es una tecnología moderna y simplifica la carga administrativa mediante flujos de trabajo de aprobación integrados que ahorran el papeleo manual. Claramente que la empresa Atos es una de las empresas multinacionales con sede en Francia y viene a trabajar, por supuesto, lo que es el ecosistema de empresas, de grandes compañías que están desarrollando tecnología. Este es uno de los proyectos que no podemos dejar de mencionar, y para adelante tenemos que seguir nombrando la fuerza que tiene IBM y Accenture. Aquí van a ver el trends del mercado bajado, básicamente basado en las plataformas analíticas, ¿sí? Entonces el universo Penteo sobre los integradores del Big Data y Analytics en el 2019, acá muestra un claro crecimiento, ¿sí? de la velocidad que ha dominado, ¿sí? Las dos grandes empresas, IBM, ¿sí? IBM y Accenture, ¿sí? Bueno, por supuesto que si pasamos para el próximo slide, el gigante tecnológico en el mercado de data lo domina IBM y Accenture con sus
grandes tecnologías. Por un lado, IBM con la inteligencia artificial, porque es un desarrollador. Su propuesta de valor incluye la plataforma Watson, basada en la computación cognitiva. Y Accenture es una plataforma analítica, por ejemplo, Accenture Insights Platform, son las soluciones tecnológicas innovadoras y el desarrollo de técnicas analíticas de inteligencia artificial, aportando una visión humanizada a los sistemas de negocio. Estos son las grandes compañías que hoy están liderando el futuro y el presente de las tecnologías, que no podemos dejar de mencionar. Por supuesto que tenemos a IBM, ¿sí? Como uno de los pioneros y Accenture lo mismo. Um, uh, Aquí lo que vamos a ver es que estas compañías, Atos, tiene un sistema Codex, las soluciones más innovadoras de Big Data, eh, donde hay una analítica avanzada, Telefónica, bajo su plataforma tecnológica Synergy Partners, y que impulsó el proyecto Luca, que es la unidad encargada de los proyectos analíticos. Indra, con su tecnología Minsight, es una división en donde canaliza la entrega de servicios de consultoría e implementación de proyectos. Y por otro lado, estas compañías donde prestan servicios de mejoras de procesos. ¿Sí? Con su core, esta compañía Technology forma parte de lo que nosotros determinamos, en realidad a través de su consultoría. Se trabaja mucho sobre la capacidad de adopción de sus servicios de IT en las multinacionales. Y pues por otro lado, aquí también Kernel Analytics genera un servicio de tecnología, en donde con Big Data realizan predicciones de negocios en los procesos de ventas. Y después está Stratio, que con la integración de Big Data y de analítica, y su pasado por su gran pasado como startup, le ha quedado muy chico ya. Hoy ha crecido a niveles extraordinarios con sus tecnologías. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar los desarrollos que han tenido estas grandes compañías en el mundo digital, porque, por ejemplo, en el caso de Society General, es una de las principales empresas europeas de servicios financieros. Ellos hacen una actividad también que se extiende a otras partes del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Francia, en las zonas de negocios de la France, ¿sí? En el oeste de París. Y sus principales objetivos básicamente está basado en la banca de inversión, derivados de financieros. Es uno de los bancos más antiguos de Francia. Por supuesto, sin más, este es un gran referente, ¿sí? Pero por consiguiente también tenemos que hablar de Globalía, que es una corporación empresarial donde trabaja en el área de desarrollos sobre todo porque es un holding de empresarial español de de la propiedad de Juan José Hidalgo, que opera compañías de aéreas como Air Europe, perdón, y dirige hoteles como Life Hotels y Melody Merker, junto a agencias de viajes como Halcon Viajes. O sea, es decir, estamos ante la presencia de grandes empresas que se han subido a la era de la transformación digital, y también lo mismo que hizo Google Cloud, que se refiere a un espacio virtual a través de la cual se puede realizar una serie de tareas que antes requerían un hardware y un software, que ahora utilizan la nube de Google como la única forma de acceso a almacenamiento y gestión de datos. Bueno, sin lugar a dudas no podemos dejar de mencionar a Vocento. Es el grupo de comunicación, una multimedia de información general de España, formado por más de 100 empresas. Nace en septiembre de 2001 con la fusión del Grupo Correo y Prensa Española, aunque es en mayo del 2003 cuando adquiere su denominado Vocento,
¿sí? Denominación vocento, perdón, de inspiración latina y derivada de la palabra voz, por eso su nombre. Entonces, claramente estas grandes corporaciones han formado parte de un ecosistema de innovación que se subieron a la era digital. Aquí vamos a encontrar un caso de éxito, ¿sí? En la zona de Cataluña, que se llama la compañía de la Tactech, ¿sí? Ellos hacen una combinación de la inteligencia artificial con Big Data para recoger información basada en procesamiento de lenguaje natural de inteligencia, en donde prestan servicios de inteligencia artificial basados en el food date. Aquí ellos hacen un mapa actualizado periódicamente en todos los restaurantes, tienen como captan información de más de 160.000 restaurantes, de distintas marcas, como casi 400, de distintas ciudades, 50 millones de comentarios reciben, y con toda esta información se saca el máximo partido de inteligencia artificial y de Big Data, leyendo lenguaje basado en el procesamiento del lenguaje natural, que eso es la gran fuerza que hoy tiene la tecnología, que están trabajando en un lenguaje natural para poder hacer campañas de marketing. Grandes compañías pueden hacer campañas de marketing. Acá hay uno de los programas de proyecto más exitoso, que es de la TATARME, Artificial de Inteligencia, que es un proyecto de inteligencia, porque es en la que se crea un cerebro en donde recopila toda la información de todas estas redes, de todos estos canales, y genera contenido para desarrollar información muy delicada para las compañías, para que puedan hacer campañas de comunicación y de marketing. Para poder no dejar de mencionar lo que vamos a tener que acá en este slide, lo que van a encontrar es que sin lugar a dudas se necesita los matemáticos. Estos son los matemáticos más importantes, que fueron los que generaron una nueva economía en donde es una economía del infinito de datos. No se puede hoy pensar sobre todo en lo que ha venido a traer el Bitcoin y el blockchain, porque con esta aplicación o tecnologías hash se está probando, por supuesto, en la sanidad, en los smart contracts, por ejemplo, con Ethereum, la Internet de las Cosas, el Open Day, para verificar la veracidad de los datos. Es una tecnología muy potente gracias a la matemática que aporta hash. Bueno, estos son todos proyectos como el Bitcoin o procesos que han cambiado y han generado la transacción anónima, ¿sí? Descentralizado, es una tecnología descentralizada y por supuesto viene a no regular, que no está regulado por los estados. Esto es un caso increíblemente, eh, increíblemente exitoso, pero hoy en día se está trabajando fuertemente en generar, bueno, aquí van a encontrar una de las compañías más importantes que genera el Bitcoin y el blockchain unidos, ¿sí? No nos vamos a detener en precisamente qué es lo que hace cada una, pero porque eso sería para otra presentación, que si quieren me pueden buscar en las redes sociales y escribirme para que yo les pueda ampliar un poco más sobre esta tecnología. Pero bueno, básicamente no podemos dejar de mencionar a Google Earth Engine, que es un análisis a nivel planetario, una nube de Google, en donde es una plataforma geométrica basada en la nube que permite a los usuarios visualizar y analizar imágenes de satélites de nuestro planeta, basado básicamente en el proyecto de Time-Lapse que se creó en el 2012 y demuestra la potencia de Earth Engineer. Esta tecnología
es una tecnología en lo que viene a trabajar los data science, en donde crea bueno, se pueden estudiar con teledetección remota, se puede predecir los brotes de enfermedades y gestión de recursos naturales. Aquí les voy a dejar esta presentación, y para todos aquellos estudiantes que quieran acceder a más información, pueden buscar esta plataforma para poder analizar y poder hacer pruebas en data science, básicamente basado en esta tecnología. Estamos llegando al final de esta presentación y ¿qué es lo más importante? Hacer las reflexiones. 3 grandes reflexiones para el Big Data. En principio, los mercados de datos no es que nunca existieron, claramente que existieron, pero son más competitivos y ahora lo que se están planteando es la forma en la cual se les trata. También la tendencia y el desafío que tienen las industrias es que se necesita ordenar y analizar esa información. Como también el principal problema es lograr enlazar todas estas plataformas de información y descargarlas. Uno de los temas que no podemos olvidar es armar nuevos protocolos de información para optimizar el almacenamiento. Y por último, es el talento de los expertos, de quienes van a tratar esa información. Sí, tenemos que decir que el mercado más sexy o el más buscado es el data science. La comunidad científica hoy ha avalado que se necesita más mujeres en este rubro. No nos podemos olvidar de las TICs. 3 grandes reflexiones también para ellas. El mercado de IT, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una fuerte desaceleración en inversión de I más D más I, y también lo que sucede es que dependemos mucho del dinero público. También tenemos la tendencia y el desafío de combinar 2 tipos de tecnología, la inteligencia artificial junto con la Big Data, para recolectar información y procesarla en un lenguaje natural. ¿Para qué? Para que las empresas, por supuesto, puedan hacer grandes campañas de marketing. También tenemos que pensar que, según el último informe de ranking digital mundial, España ha perdido puesto. Hoy está en el 35 sobre 139. Hay que recuperar ese mercado, pero también en este contexto del COVID-19 se complica. Como han visto, va a haber una fuerte caída de puestos laborales del talento de IT, y también lo que hay que trabajar claramente es en la capacitación de estos puestos de trabajo, generar profesionales del mundo digital, de los nativos digitales, para poder potenciar de aquí hacia unos años, lograr la cantidad de número de puestos de trabajo. Porque si no, vamos a ver a los vecinos qué va a pasar con el mercado de Estados Unidos, qué va a pasar con Israel. Pero sin lugar a dudas, en este análisis, con esta presentación, estas 2 tecnologías, tanto Big Data como las TICs, han potenciado proyectos y procesos. Lo han visto a lo largo de este periodo de esta presentación, en lo cual hay muchos proyectos, hay mucho crecimiento sobre la economía digital, pero también hay muchas soluciones basadas en procesos. Es más, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es estar mirando muy de cerca cuál es la tendencia hacia adelante, qué va a pasar con la robótica, qué va a pasar con la animación 3D, qué va a pasar con las tecnologías que están de vanguardia. Por supuesto, las empresas están obligadas a innovar. Por supuesto, todos vamos a querer consumir mucho más. Muchas gracias por esta invitación. Los invito a seguirme en las redes sociales y hasta la próxima.